y de vez en cuando, adelantándose a cosas que yo podría descubrir, hacía una de esas confesiones cuyo acento mismo, antes de conocer la realidad, que están encargadas de desnaturalizar, de exculpar, denuncia ya como otras tantas mentiras. Mientras escuchaba los pasos de Albertín con el confortable placer de pensar que ya no volvería a salir esa noche, me admiraba de que para aquella muchacha, a la que en otro tiempo había creído que nunca llegaría a conocer, volver cada día a su casa fuera precisamente volver a la mía. El placer hecho de misterio y de sensualidad que yo había sentido, fugitivo y fragmentario en Baalbek, la noche en que había venido a dormir al hotel, se había completado, estabilizado. Llenaba mi morada, antes vacía, de una permanente provisión de dulzura doméstica, casi familiar, que irradiaba hasta en los pasillos y en la que todos mis sentidos, unas veces de modo efectivo, otras en los momentos en que estaba solo, se alimentaban apaciblemente con la imaginación y gracias a la expectativa de su vuelta. Nada más oír que se cerraba la puerta del cuarto de Albertín, si había algún amigo conmigo, me apresuraba a hacerle salir, dejándolo solo cuando estaba bien seguro de que se encontraba en la escalera, alguno de cuyos peldaños bajaba yo en caso necesario. En el pasillo salía Albertín a mi encuentro. Mire, mientras me cambio, le envío a André. Ha subido un momento para saludarle. Y envuelta todavía en el gran velo gris que descendía del casquete de chinchilla que yo le había regalado en Baalbek, se retiraba y volvía a entrar en su habitación, como si hubiera adivinado que André, encargada por mí de velar por ella, iba a aportar, dándome muchos detalles, mencionándome el encuentro que ambas habían tenido con una persona conocida, cierta determinación a las vagas regiones en que se había desarrollado el paseo que habían dado todo el día y que yo no había conseguido imaginar. Los defectos de Andrés se habían acentuado. Ya no era tan agradable como cuando la había conocido. En ella había ahora a la flor de piel una especie de agria inquietud, lista para amasarse como una borrasca en el mar a poco que se me ocurriese hablar de algo que fuera agradable para Albertín y para mí, lo cual no impedía que André pudiera ser mejor conmigo, quererme más, y he tenido a menudo la prueba que muchas personas más amables. Pero la mínima apariencia de felicidad que hubiese, si la causa no era ella, le producía una impresión nerviosa, desagradable, como el ruido de una puerta que se cierra con demasiada fuerza. Admitía los sufrimientos en que no tenía parte alguna, no los placeres. Si me veía enfermo se afligía, me compadecía, me habría cuidado, mas si yo sentía una satisfacción tan insignificante como estirarme con aire de beatitud al cerrar un libro y diciendo: acabo de pasar 2 horas deliciosas leyendo tal libro divertido. Estas palabras, que hubieran alegrado a mi madre, a Albertín, a Saint-Loup, provocaban en André una especie de reprobación, quizás simplemente de malestar nervioso. Mis satisfacciones le producían una irritación que no podía ocultar. Estos defectos se completaban con otros más graves. Un día que le hablaba de aquel joven tan entendido en cosas de carreras, de juegos, de golf, tan inculto en todo lo demás, al que yo había conocido con la pandilla en Baalbek, Andrés se echó a reír burlona. Ya sabe usted que su padre robó y estuvieron a punto de abrirle un proceso. Por eso presumen todavía más que antes, pero yo me divierto contándoselo a todo el mundo. Quisiera que me denunciasen por calumnia. Qué magnífica declaración haría. Sus ojos echaban chispas, pero yo vine a saber que el padre no había cometido nada incorrecto y que Andrés lo sabía igual que todo el mundo, pero se había creído despreciada por el hijo. Había buscado algo que podría ponerle en apuro, avergonzarle. Había inventado toda una novela de declaraciones que imaginativamente se vería obligada a hacer, y a fuerza de repetirse los detalles, quizá hasta ella misma ignoraba si eran verdaderos. Así, tal como se había vuelto, e incluso sin sus odios breves e insensatos, no habría dejado de verla, aunque solo fuera por aquella malévola susceptibilidad que rodeaba como un cinturón agrio y glacial su verdadera índole, más cálida y mejor. Pero las informaciones que sólo ella podía darme sobre mi amiga me interesaban demasiado para despreciar una ocasión tan rara de saberlas. André entraba, cerraba la puerta a su espalda,
se habían encontrado con una amiga y Albertín nunca me había hablado de ella. ¿Qué se han dicho? No sé, porque he aprovechado que Albertín no estaba sola para ir a comprar lana. ¿Comprar lana? Sí, fue Albertín la que me lo pidió. Razón de más para no ir, quizá era para alejarla. Pero si me lo había pedido antes de encontrar a su amiga. Ah, respondía yo recobrando la respiración. Enseguida volvía a saltarme la sospecha. Pero, ¿quién sabe si no había citado de antemano a su amiga y no había inventado un pretexto para estar sola cuando quisiera? Además, estaba yo bien seguro de que no era la vieja hipótesis, aquella según la cual Andrés me decía de verdad, solo me decía la verdad, la buena. Quizá André estaba de acuerdo con Albertín. Amor se tiene, me decía yo en Balbec, por una persona cuyos actos parecen ser más bien objetos de nuestros celos. Nos damos cuenta de que si nos los contara todos, quizá nos curaríamos fácilmente de amar. Por más habilidad que tenga para disimularlos, la persona que los siente, los celos, son descubiertos enseguida por la que los inspira y que a su vez los utiliza con astucia. Trata de engañarnos sobre todo lo que podría hacernos desgraciado. Y nos engaña, porque a quien no está sobre aviso, ¿por qué una frase insignificante había de revelar las mentiras que esconde? No las distinguimos de las otras. Dicha con miedo, se escucha sin prestarle atención. Más tarde, cuando estemos solos, volvemos sobre esa frase, que no ha de parecernos totalmente adecuada a la realidad, pero recordamos bien esa frase. Respecto a ella y sobre la exactitud de nuestro recuerdo, parece nacer de modo espontáneo una duda del tipo de esas que, durante ciertos estados nerviosos, nunca conseguimos recordar si hemos echado el cerrojo, y lo mismo a la 50ª vez que a la primera. Diríamos que puede empezarse de nuevo indefinidamente el acto sin que nunca vaya acompañado de un recuerdo preciso y liberador. Por lo menos podemos volver a cerrar la puerta por 51ª vez, mientras que la frase inquietante está en el pasado, en una audición incierta que no está a nuestro alcance renovar. Entonces ejercitamos nuestra atención en otras frases que no ocultan nada, cuando el único remedio que no queremos sería ignorar todo para no tener el deseo de saber más. En cuanto los celos son descubiertos, lo que es su objeto los considera como una desconfianza que autoriza el engaño. Por otra parte, en el intento de averiguar algo, somos nosotros quienes hemos tomado la iniciativa de mentir, de engañar. André, Aimé, nos prometen desde luego no decir nada, pero lo harán. Bloch no ha podido prometer nada porque no sabía nada, y a poco que Albertín hable con cada uno de los tres, con la ayuda de lo que Saint-Loup hubiera llamado atar cabos, sabrá que le mentimos cuando pretendemos ser indiferentes a sus actos y moralmente incapaces de hacerla vigilar. Sucediendo así, respecto a lo que Albertín hacía, a mi infinita duda habitual, demasiado indeterminada para no seguir siendo indolora, y que era a los celos lo que son a la pena esos comienzos del olvido en que la vaguedad genera el apaciguamiento, el minúsculo fragmento de respuesta que acababa de aportarme André planteaba inmediatamente nuevas preguntas. Explorando una parcela del gran territorio que se extendía a mi alrededor, no había conseguido otra cosa que hacer retroceder lo inconocible que es para nosotros cuando tratamos efectivamente de figurárnosla la vida real de otra persona. Seguí interrogando a André mientras Albertín, por discreción y para dejarme, se daba cuenta todo el tiempo de preguntarle. Prolongaba en su cuarto la tarea de quitarse la ropa. Creo que el tío y la tía de Albertín me aprecian, decía yo tontamente a André sin pensar en su carácter. Al punto veía su cara viscosa alterarse, como un sirope que se descompone. Parecía enfadada para siempre. Su boca se volvía amarga. Ya no quedaba en André nada de aquella juvenil alegría que, como toda la pandilla, y a pesar de su naturaleza enfermiza, desplegaba el año de mi primera estancia en Balbec y que ahora, cierto que André tenía algunos años más desde entonces, se eclipsaba con tanta rapidez en ella. Mas yo había de hacerla renacer involuntariamente antes de que Andrés me dejase para ir a cenar a su casa. Alguien me ha hecho hoy un inmenso elogio de usted, le decía. Inmediatamente un rayo de alegría iluminaba su mirada. Parecía amarme realmente.
Evitaba mirarme, pero reía en el vacío con dos ojos vueltos de pronto totalmente redondos. ¿Quién ha sido? Preguntaba con un interés ingenuo y glotón. Se lo decía, y fuera quien fuese se sentía feliz. Luego llegaba la hora de marcharse. Me dejaba. Albertín volvía a mi lado. Se había cambiado y llevaba una de esas bonitas batas de crespón de China, o uno de aquellos vestidos japoneses cuya descripción le había pedido yo a Madame de Guermantes y para alguno de los cuales Madame Swann me había proporcionado ciertos detalles suplementarios en una carta que empezaba con estas palabras. Después de su largo eclipse, he tenido la impresión, leyendo su carta relativa a Miss T. Guns, de recibir nuevas de un aparecido. En los pies Albertín llevaba unos zapatos negros adornados con brillantes que François Furiosa llamaba zuecos, parecidos a los que por la ventana del salón había visto que llevaba en casa Madame de Guermantes por la noche, lo mismo que poco más tarde Albertín tendría chinelas, algunas de cabritilla dorada, otras de chinchilla, y cuya vista me resultaba dulce porque unos y otras eran como los signos, que otros zapatos no hubieran sido, de que vivía en mi casa. También tenía cosas que no le venían de mí, como una hermosa sortija de oro. En ella admiraba yo las alas desplegadas de un águila. Me la ha dado mi tía, me dijo. Pese a todo, algunas veces es amable. Esto me envejece, porque me la regaló cuando cumplí los 20 años. Albertín tenía, por todas estas cosas bonitas, una inclinación mucho más viva que la duquesa, ya que, como todo obstáculo aporta a una posesión, como en mi caso la enfermedad, que tan difíciles y tan deseable me hacía los viajes, la pobreza, más generosa que la opulencia, da a las mujeres mucho más que el vestido que no pueden comprarse. El deseo de ese vestido, esto es, su conocimiento verdadero, detallado, profundo. Ella, porque no había podido ofrecerse esas cosas, y yo porque al encargarlas para ella procuraba complacerla, éramos como esos estudiantes que de antemano saben todo de los cuadros que anhelan ir a ver a Dresde o a Viena, mientras que las mujeres ricas son, en medio de la multitud de sus sombreros y vestidos, como esos visitantes a quienes pasear por un museo sin que previamente lo hayan deseado solo les produce una sensación de aturdimiento, fatiga y tedio. Determinado casquete, tal abrigo, tal Marta cibelina, tal robe de chambre, de Doucet, con las mangas forradas de rosa, adquirían para Albertín, que los había visto, codiciado y, gracias al exclusivismo y a la minucia que caracteriza el deseo, aislado al mismo tiempo del resto, en un vacío sobre el que el forro o el echar destacaban maravillosamente y conocido en todas sus partes. Y para mí, que había ido a casa de Madame de Guermantes procurando hacerme explicar en qué consistía la peculiaridad, la superioridad, el chic de la cosa y el inimitable estilo del gran artífice, una importancia, un encanto que no tenía desde luego para la duquesa, saciada antes incluso de haber sentido apetito, o incluso para mí, si los había visto unos años antes acompañando a tal o cual señora elegante en una de sus aburridas giras por las casas de las modistas. Cierto que Albertín iba volviéndose poco a poco una mujer elegante, porque si cada cosa que de este modo yo encargaba para ella era en su género la más bonita, con todos los refinamientos que le hubiera aportado Madame de Guermantes o Madame Swann, de esas cosas empezaba a tener muchas. Mas poco importaba desde el momento en que las había amado primero y por separado. Cuando un pintor nos ha cautivado y luego otro, al final podemos sentir por todo el museo una admiración que no es glacial, por estar hecha de amores sucesivos, cada una exclusiva en su momento, y que ha terminado por colocarse una al lado de otra y conciliarse. Por lo demás, Albertín no era frívola, leía mucho cuando estaba sola y me leía en voz alta cuando estaba conmigo. Se había vuelto extraordinariamente inteligente. Decía, equivocándose por otra parte, me espanta pensar que, de no ser por usted, seguiría siendo estúpida. No lo niegue, usted me abrió un mundo de ideas que yo no sospechaba, y lo poco que ahora soy únicamente lo debo a usted. Como sabemos, había
Había hablado en los mismos términos de mi influencia sobre André. ¿Tenía alguna de las dos un sentimiento hacia mí? Y en sí misma, ¿qué eran Albertine y André? Para saberlo, habría que inmovilizarlos, dejar de vivir en esa espera perpetua de vosotras por las que pasáis siempre distinta. Sería preciso no amaros para fijaros, no conocer más vuestra interminable y siempre desconcertante llegada, oh muchachas, oh rayo incesante en los torbellinos en que palpitamos al veros reaparecer, sin apenas reconoceros, en la velocidad vertiginosa de la luz. Quizá ignoraríamos esa velocidad y todo nos parecería inmóvil si una atracción sexual no nos hiciera correr hacia vosotras, gotas de oro siempre desemejantes y que siempre superan nuestra expectativa. Una muchacha se parece tan poco cada vez a lo que era la vez anterior, haciendo añicos en cuanto la vemos el recuerdo que habíamos conservado y el deseo que nos proponíamos, que la estabilidad de carácter que le atribuimos solo es ficticia, pura comodidad del lenguaje. De una bella muchacha se nos ha dicho que es tierna, cariñosa, llena de los sentimientos más delicados. Nuestra imaginación lo cree bajo palabra y cuando aparece ante nosotros por primera vez, bajo el cinturón rizado de sus cabellos rubios y el disco de su cara rosada, casi tenemos miedo a que esa hermana demasiado virtuosa nos enfríe con su virtud misma y no pueda ser nunca para nosotros la amante que hemos deseado. Por lo menos, cuántas confidencias le hacemos desde el primer momento, fiados en esa nobleza de corazón, cuántos planes acordados juntos. Pero unos días después nos pesa haber sido tan confiados, porque en el segundo encuentro la rosada muchacha nos habla como una lúbrica furia. En las caras sucesivas que, tras una pulsación de algunos días, nos presenta la rosada luz interceptada, ni siquiera podemos excluir que un movimiento exterior a esas muchachas no haya modificado su aspecto, y eso había podido ocurrir con mis muchachas de Baalbek. Nos alaban la dulzura, la pureza de una virgen, pero enseguida intuimos que preferiríamos algo más picante y le aconsejamos que se muestre más atrevida. En sí misma ella era la primera o la segunda, quizá ni la una ni la otra, pero capaz de acceder a tantas posibilidades diversas en la corriente vertiginosa de la vida. Tratándose de cualquiera otra cuyo atractivo todo residiese en alguna cosa implacable, como esperábamos dominar a nuestra manera, como ocurría por ejemplo con la terrible saltadora de Baalbek que rozaba en sus brincos los cráneos de los viejos señores aterrados. Qué decepción cuando en la nueva cara ofrecida por esa figura en el momento en que estábamos diciéndole unas ternezas exaltadas por el recuerdo de tanta dureza, con los otros le oíamos decirnos para empezar que era tímida, que la primera vez que se encontraba con alguien nunca sabía decir nada sensato por miedo y que solo al cabo de 15 días podía hablar tranquilamente con nosotros. El acero se había vuelto algodón. Ya no tendríamos que tratar de romper nada, dado que por sí misma perdía toda consistencia. Por sí misma, pero tal vez por culpa nuestra, porque las tiernas palabras que habíamos dirigido a la dureza acaso le habían sugerido, incluso sin cálculo interesado de su parte, ser tierna, lo cual nos afligía, pero solo era torpeza a medias, porque la gratitud por tanta dulzura tal vez iba a obligarnos algo más que el arrobo ante la crueldad doblegada. No digo que no llegue un día en que no asignemos incluso a estas luminosas muchachas unos caracteres muy definidos, pero será porque habrán dejado de interesarnos, porque su entrada ya no será para nuestro corazón la aparición distinta que esperaba y que cada vez lo deja alterado por encarnaciones nuevas. Su inmovilidad vendrá de nuestra indiferencia, que las entregará al juicio de la inteligencia. Esta, por otro lado, no se pronunciará de una manera mucho más categórica, porque después de haber cedido que tal defecto predominante en una estaba felizmente ausente de la otra, verá que ese defecto tenía por contrapartida una cualidad preciosa, y así, del falso juicio de la inteligencia, que sólo entra en juego cuando dejamos de interesarnos, saldrán definidos unos caracteres estables de muchachas que sólo nos enseñarán
los sorprendentes rostros aparecidos a diario cuando, en la velocidad aturdidora de nuestra espera, nuestras amigas se presentaban cada día, cada semana, demasiado distinta para permitirnos, por no detenerse nunca la carrera, clasificar, asignar categorías. En cuanto a nuestros sentimientos, hemos hablado de ellos demasiado a menudo para repetirlo. Muchas veces un amor no es más que la asociación de una imagen de muchacha que, de no ser por esto, pronto se nos hubiera vuelto insoportable, a los latidos del corazón inseparables de una espera interminable, inútil, y de un plantón que la señorita nos ha dado. Todo esto solo es cierto para los jóvenes imaginativos ante las muchachas volubles. En la época a que ha llegado nuestro relato, parece, lo he sabido después, que la sobrina de Dupin había cambiado de opinión sobre Morel y sobre Monsieur de Charlus. Mi mecánico, que acudía a reforzar el amor de la joven por Morel, le había ponderado la existencia en el violinista de delicadezas infinitas en la que ella no estaba sino demasiado inclinada a creer, y por otra parte, en las que ella no estaba sino demasiado inclinada a creer, y por otra parte Morel no cesaba de hablarle del papel de verdugo que Monsieur de Charlus ejercía sobre él y que ella atribuía a la maldad, al no adivinar el amor. Por otra parte, se veía obligada a constatar que Monsieur de Charlus asistía tiránicamente a todas sus entrevistas y, viniendo a corroborarlo todo, oía a las mujeres del mundo hablar de la atroz perversidad del varón. Pero desde hacía poco su opinión había cambiado por completo. Había descubierto en Morel, sin dejar por eso de amarle, abismos de maldad y de perfidia, compensados por otro lado por una dulzura frecuente y una sensibilidad real, y en Monsieur de Charlus una insospechable e inmensa bondad, mezclada con durezas desconocidas para ella. Por eso no había conseguido formular sobre lo que cada cual por su parte, el violinista y su protector, era un juicio más concreto que yo sobre André, a quien sin embargo veía diario, y sobre Albertín, que vivía conmigo. Las noches en que ésta no me leía en voz alta, tocaba para mí el piano o iniciaba conmigo partidas de damas o conversaciones que yo interrumpía, tanto unas como otras, para besarla. Nuestras relaciones eran de una simplicidad que las volvía apacible. El vacío mismo de su vida daba a Albertín una especie de premura y de obediencia solo con las cosas que yo exigía de ella. Detrás de esta muchacha, como detrás de la luz púrpura que caía a los pies de mis cortinas en Balbec, en el momento en que estallaba el concierto de los músicos, se nacaraban las ondulaciones azuladas del mar. No era ella, en efecto, ella, en cuyo fondo residía habitualmente una idea tan familiar de mí que, después de su tía, tal vez fuera yo la persona que menos distinguía ella de sí misma. La muchacha que yo había visto la primera vez en Balbec, bajo su polo plano, con aquellos ojos suyos insistentes y reidores, aún desconocida, delgada como una silueta perfilada sobre las olas. Esas efigies conservadas intactas en la memoria, cuando se las encuentra de nuevo, nos asombran por su desemejanza con el ser que conocíamos. Comprendemos qué trabajo de modelado realiza día a día la costumbre. En el encanto que Albertín tenía en París, junto a mi chimenea, aún vivía el deseo que me había inspirado el cortejo insolente y florido que se desarrollaba a lo largo de la playa, y así como Rachel seguía conservando para Saint-Loup, incluso cuando él la obligó a dejarlo, el prestigio de la vida del teatro, en aquella Albertín enclaustrada en mi casa, lejos de Balbec, de donde me la había llevado precipitadamente, subsistían la emoción, la desazón social, la vanidad inquieta, los deseos errantes de la vida de los baños de mar. Estaba tan bien enjaulada que, ciertas noches, ni siquiera enviaba a pedirle que dejase su cuarto por el mío. A ella, a la que tiempo atrás todo el mundo seguía, a la que tanto me costaba alcanzar cuando corría en su bicicleta y que ni siquiera el liftier podía traerme, dejándome sin apenas esperanza de que viniera, y a la que, sin embargo, esperaba toda la noche. Delante del hotel, ¿no había sido Albertín una especie de gran actriz de la playa
ardiente con su forma de proyectar los celos cuando avanzaba en aquel teatro natural, de no hablar a nadie, de empujar a los habitués, de dominar a sus amigas. Y esa actriz tan codiciada no era la misma que, reidora por mí, no era la misma que, retirada por mí del escenario, encerrada en mi casa, estaba al abrigo tan pronto en mi cuarto como en el suyo, donde se ocupaba en algún trabajo de dibujo y de cincelado, de los deseos de todos, que desde ahora podían buscarla en vano. Sin duda, en los primeros días de Balbec, Albertín podía parecer que estaba en un plano paralelo a aquel en que yo vivía, pero que se había acercado cuando estuve en casa de Elstir, y luego se le había unido a medida que se intensificaron mis relaciones con ella, en Balbec, en París, y luego en Balbec de nuevo. Por otra parte, entre los dos cuadros de Balbec, en la primera estancia y en la segunda, compuesto por las mismas villas, de donde salían las mismas muchachas ante el mismo mar, qué diferencia. En las amigas de Albertín de la segunda estancia, a las que también conocía y en cuyos rostros estaban tan nítidamente grabados sus cualidades y defectos, era capaz de volver a encontrar aquellas lozanas y misteriosas desconocidas que en otro tiempo no podían hacer chirriar sobre la arena la puerta de su chalet, ni rozar a su paso los trémulos tamarindos sin que me palpitase el corazón. Sus grandes ojos se habían reabsorbido desde entonces, sin duda porque habían dejado de ser niñas, pero también porque aquellas arrebatadoras desconocidas, actrices del novelesco primer año, y sobre las que no cesaba yo de hacer averiguaciones, habían perdido para mí todo misterio. Se habían vuelto obedientes a mis caprichos, simples muchachas en flor, de las que no me sentía yo poco orgulloso por haber cogido, robándosela a todos, la rosa más bella. Entre los dos decorados de Balbec, tan distintos uno de otro, había el intervalo de varios años en París, y en su largo recorrido figuraban muchas visitas de Albertín. La veía en los diferentes años de mi vida, ocupando respecto a mí diferentes posiciones que me hacían sentir la belleza de los espacios interpuestos. Aquel largo tiempo pasado en que había estado sin verla, y sobre cuya diáfana profundidad la rosada persona que tenía ante mí se modelaba con misteriosas sombras y un poderoso relieve. Relieve debido, por otra parte, a la superposición no sólo de las sucesivas imágenes que Albertín había sido para mí, sino también de las grandes cualidades de inteligencia y corazón, de los defectos de carácter, unas y otros insospechados por mí, que Albertín, en una germinación, en una multiplicación de sí misma, en una eflorescencia carnosa, de colores sombríos, había añadido a una naturaleza en el pasado casi nula, y ahora difícil de profundizar. Porque los seres, incluso aquellos con quienes hemos soñado tanto que sólo nos parecían una imagen, una figura de Venoso Gosoli, destacándose sobre un fondo verdoso, y de los que estamos dispuestos a creer que sus variaciones sólo se debían al punto en que estábamos situados para mirarlo, a la distancia que nos separaba de ellos, a la iluminación, esos seres, mientras cambian en relación a nosotros, cambian también en sí mismos. Y había habido enriquecimiento, solidificación e incremento de volumen en la figura de que antaño era un simple perfil sobre el mar. Además, no era sólo el mar al final de la jornada lo que para mí vivía en Albertín, sino a veces el amodorramiento del mar sobre la playa en las noches de claro de luna, porque en ocasiones, cuando me levantaba para ir a buscar un libro en el gabinete de mi padre, mi amiga, que me había pedido permiso para echarse mientras tanto, estaba tan cansada por el largo paseo al aire libre de la mañana y de la tarde que, aunque solo hubiera estado un instante fuera del cuarto, al volver encontraba a Albertín dormida y no la despertaba. Tendida cuán larga era sobre mi cama, en una actitud tan natural que habría sido imposible inventarla, me parecía un largo tallo florido que alguien hubiera dispuesto allí. Y así era en efecto. El poder de soñar que sólo tenía en su ausencia, volvía a encontrarlo en esos instantes a su lado, como si, durmiendo, se hubiera transformado en una planta. Así su sueño realizaba en cierta medida la posibilidad del amor. Estando solo, podía pensar en ella, pero me faltaba, no la poseía. Presente ella, le hablaba, pero me encontraba demasiado ausente de mí mismo para poder pensar. Cuando ella dormía, ya no tenía yo que hablar. Sabía que ya no me miraba,
Ya no tenía yo necesidad de vivir en la superficie de mí mismo. Al cerrar los ojos, al perder la conciencia, Albertín se había despojado, uno tras otro, de sus diferentes caracteres de humanidad que me habían decepcionado desde el día en que la había conocido. Ahora ya solo la animaba la vida inconsciente de los vegetales, de los árboles, vida más diferente de la mía, más extraña, y que sin embargo me pertenecía más. Su yo no se escapaba de todo en todo momento, como cuando hablábamos, por las fisuras del pensamiento inconfesado y de la mirada. Había recogido dentro de sí todo lo que estaba fuera de ella. Se había refugiado, encerrado, resumido en su cuerpo. Tenerla ante mis ojos, en mis manos, me daba aquella impresión de poseerla por entero que no tenía cuando estaba despierta. Su vida me estaba sometida. Exhalaba hacia mí su ligero aliento. Escuchaba el murmullo de aquella emanación misteriosa, dulce como un céfiro marino, feérica como aquel claro de luna que era su sueño. Mientras éste duraba, podía soñar con ella y sin embargo mirarla, y cuando ese sueño se hacía más profundo, tocarla, besarla. Lo que entonces sentía era un amor ante algo tan puro, tan inmaterial, tan misterioso como si hubiera estado ante las criaturas inanimadas que son las bellezas de la naturaleza. Y de hecho, en cuanto se dormía algo profundamente, dejaba de ser la simple planta que había sido. Su sueño, a cuya orilla soñaba yo con una fresca voluptuosidad de la que no me habría cansado nunca y que hubiera podido saborear indefinidamente, era para mí todo un paisaje. Su sueño ponía a mi lado algo tan apacible, tan sensualmente delicioso como esas noches de plenilunio en la bahía de Valme, ahora calma como un lago, en las que apenas se mueven las ramas, donde, tendido en la arena, uno escucharía sin fin romper al reflujo. Al entrar en la habitación me había quedado de pie en el umbral sin atreverme a hacer ruido, y no oía otro que el de su aliento yendo a expirar sobre sus labios a intervalos intermitentes y regulares, como un reflujo, pero más adormecido y más dulce. Y en el momento en que mi oído recogía ese rumor divino, me parecía que, condensada en él, estaba toda la persona, toda la vida de la encantadora cautiva, tendida allí bajo mis ojos. Pasaban con estrépito los coches por la calle. Su frente seguía igual de inmóvil, igual de pura, su aliento igual de leve, reducido a la más simple expiración del aire necesario. Después, viendo que no iba a turbar su sueño, avanzaba cauteloso. Me sentaba en la silla que había al lado de la cama, luego en la cama misma. He pasado noches deliciosas hablando, jugando con Albertín, pero nunca comparables en dulzura como cuando la miraba dormir. Por más que charlando o jugando a las cartas tuviera aquella naturalidad que una actriz no habría podido imitar, era una naturalidad más profunda, una naturalidad de segundo grado, la que me ofrecía su sueño. Su cabellera, descendiendo a lo largo de su cara rosada, estaba posado a su lado en la cama, y a veces un mechón aislado y recto producía el mismo efecto de perspectiva que esos árboles lunares delgados y pálidos que se divisan, muy rectos, en el fondo de los cuadros rafaelescos de Elstir. Si los labios de Albertín estaban cerrados, en cambio sus párpados, por la forma en que yo me hallaba colocado, parecían tan poco unidos que casi habría podido preguntarme si estaba realmente dormida. De todos modos, aquellos párpados entornados, daban a su rostro esa continuidad perfecta que los ojos nunca interrumpen. Hay criaturas cuya cara asume una belleza y una majestad insólita a poco que no tengan mirada. Medía con los ojos a Albertín echada a mis pies. De vez en cuando la recorría una agitación ligera e inexplicable, como las hojas que una brisa inesperada sacude unos instantes. Se tocaba el pelo y luego, al no haber quedado como quería, volvía a llevarse la mano a la cabeza con movimientos tan seguidos, tan voluntarios, que estaba convencido de que iba a despertarse. Pero no era así. Volvía a estar tranquila en su sueño que no había abandonado. Luego se quedaba inmóvil. Había posado su mano sobre el pecho en un abandono del brazo tan ingenuamente pueril que, mirándola, me veía obligado a reprimir la sonrisa que por su seriedad, su inocencia y su gracia nos provocan los niños.
Pese a conocer varias Albertine en una sola, aún me parecía estar viendo muchas otras reposando a mi lado. Sus cejas, arqueadas como yo no las había visto nunca, rodeaban los globos de sus párpados como un dulce nido de alción. En su cara reposaban razas, atavismos, vicios. Cada vez que desplazaba la cabeza creaba una mujer nueva, a menudo insospechada por mí. Me parecía poseer no una, sino innumerables muchachas. Su respiración, ahora cada vez más profunda, alzaba regularmente el pecho y por encima sus manos cruzadas, sus perlas, que ese mismo movimiento desplazaba de un modo distinto, como esas barcas, como esos cabos de amarre que hacen oscilar el movimiento de la ola. Advirtiendo entonces que el sueño estaba en su apogeo, que no tropezaría con escollos de conciencia cubiertos ahora por la pleamar del sueño profundo, saltaba deliberadamente sin ruido sobre el lecho. Me tendía a lo largo de su cuerpo. Ceñía su cintura con uno de mis brazos, posaba mis labios sobre su mejilla y sobre su corazón, y luego sobre todas las partes de su cuerpo. Posaba la única mano que había quedado libre, y que, como las perlas, también levantaba la respiración de Albertine. Hasta yo mismo me veía levemente desplazado por su movimiento regular. Me había embarcado en el sueño de Albertine. A veces me hacía disfrutar un placer menos puro. Para ello no tenía yo necesidad del menor movimiento. Dejaba colgar mi pierna contra la suya, como un remo que se deja arrastrar y al que de vez en cuando se imprime una ligera oscilación semejante al batir intermitente del ala de los pájaros cuando duermen en el aire. Elegía para mirarla el lado de su cara que no se veía nunca y que era tan bello. En rigor puede comprenderse que las cartas que alguien nos escribe sean poco más o menos parecidas entre sí y tracen de la persona que conocemos una imagen lo bastante diferente para que conformen una segunda personalidad. Pero es mucho más extraño que una mujer esté pegada, como Rosita y Doodica, a otra mujer cuya belleza diferente nos lleva a deducir otro carácter, y que para ver a la una haya que ponerse de perfil, para la otra de frente. El rumor de su respiración al hacerse más fuerte podía dar la ilusión del jadeo del placer, y cuando el mío llegaba a su término no podía besarla sin haber interrumpido su sueño. En esos momentos me parecía que acababa de poseerla de un modo más completo, como una cosa inconsciente y sin resistencia de la muda naturaleza. No me inquietaban las palabras que a veces, durmiendo, dejaba escapar. Su significado se me escapaba, y a veces, aunque hubiera designado a una persona desconocida, era en mi mano, en mi mejilla, donde su mano, a veces animada por un leve estremecimiento, se crispaba un instante. Saboreaba su sueño con un amor desinteresado, apaciguador, de la misma manera que permanecía horas escuchando el romper de las olas. ¿Acaso es necesario que los seres sean capaces de hacernos sufrir mucho para que en las horas de remisión nos procuren la misma calma apaciguadora que la naturaleza? No tenía que contestarle como cuando hablábamos, y aunque hubiera podido callarme, como también hacía cuando ella hablaba, oyéndola hablar no descendía yo de todos modos tan profundamente en ella. Si seguía oyendo, recogiendo de instante en instante el murmullo apaciguador como una imperceptible brisa de su puro aliento, era toda una existencia fisiológica lo que tenía delante de mí y mía. Todo el tiempo que en el pasado me quedaba tumbado en la playa al claro de luna, me habría quedado ahora mirándola, escuchándola. A veces se hubiera dicho que el mar engrosaba, que la tempestad se hacía sentir incluso en la bahía, y como ella me ponía a escuchar el fragor de su respiración, hecha ronquido. En ocasiones, cuando tenía demasiado calor, se quitaba, ya casi dormida, el kimono, que arrojaba sobre mi butaca. Mientras ella dormía, me decía a mí mismo que todas sus cartas estaban en el bolsillo interior de aquel kimono, donde las ponía siempre. Una firma, una cita dada, hubieran bastado para probar una mentira o disipar una sospecha. Cuando sentía muy profundo el sueño de Albertine, dejaba los pies de su cama,
desde donde la contemplaba, hacía largo rato, sin hacer un movimiento, aventuraba un paso, dominado por una curiosidad ardiente, percibiendo el secreto de aquella vida ofrecida, aterciopelada e indefensa en aquel sillón. Quizá también daba ese paso porque mirar dormir sin moverse termina por volverse fatigoso. Y así, a paso de lobo, volviéndome continuamente para ver si Albertín no se despertaba, iba hasta el sillón. Allí me detenía, me quedaba largo rato mirando el kimono, igual que me había quedado largo rato mirando a Albertín. Pero, y quizá hice mal, nunca toqué el kimono, ni metí la mano en el bolsillo, ni miré las cartas. Viendo al fin que no me decidiría, me retiraba a paso de lobo, volvía junto a la cama de Albertín y de nuevo me ponía a mirarla dormir, a ella, que no me decía nada cuando sobre un brazo del sillón veía aquel kimono que acaso me hubiera dicho tantas cosas. Y así, como hay gente que alquila por 100 francos diarios una habitación en el hotel de Baalbek para respirar el aire del mar, a mí me parecía muy natural gastar más que eso por ella si tenía su aliento junto a mi mejilla, en su boca, que yo entreabría sobre la mía, a donde, al contacto de mi lengua, pasaba su vida. Pero a este placer de verla dormir, y que era tan dulce como sentir la vida, como sentirla vivir, otro lo ponía fin, y era el de verla despertarse. Era, en un grado más profundo y más misterioso, el placer mismo de que viviese en mi casa. Desde luego, para mí era dulce que por la tarde, cuando se apeaba del coche, fuera a mi piso al que volviese. Y era más dulce todavía que, subiendo desde el fondo del sueño los últimos peldaños de la escalera de los sueños, fuese en mi cuarto donde Albertín renaciese a la conciencia y a la vida, que se preguntara un instante ¿dónde estoy? Y viendo los objetos de que estaba rodeada, la lámpara cuya luz apenas le hacía guiñar los ojos, pudiera responderse que estaba en su casa al comprobar que despertaba en la mía. En ese primer momento delicioso de incertidumbre, era como si, de nuevo y de manera más completa, tomase posesión de ella, porque no era en su cuarto donde estaba después de haber salido, era en mi cuarto el que, en cuanto fuese reconocido por Albertín, iba a encerrarla, a contenerla sin que los ojos de mi amiga manifestaran la menor turbación, siguiendo tan calmos como si no hubiera tan calmo como si no hubiera dormido. La vacilación del despertar, revelada por su silencio, no lo era por su mirada. Luego, recuperada la palabra, decía mi o mi querido, seguidos uno u otro de mi nombre de pila, lo que, dando al narrador el mismo nombre que al autor de este libro, hubiera sido mi Marcel, mi querido Marcel. Desde entonces no permitía ya que en familia mis padres, llamando también querido, privasen a las palabras deliciosas que Albertín me decía del valor de ser únicas. Hacía, al decírmelas, una muesquecita que ella misma convertía en beso. Con la misma rapidez con que hacía un momento se había dormido, así se despertaba ahora. Ese enriquecimiento real, ese progreso autónomo de Albertín, no era la causa importante, la diferencia que había entre la forma de verla ahora y mi forma de verla al principio, en Baalbek, como tampoco mi desplazamiento en el tiempo, ni el hecho de mirar a una muchacha sentada a mi lado bajo la lámpara que la ilumina de forma distinta al sol, cuando, erguida, avanzaba por la orilla del mar. Un mayor número de años habría podido separar las dos imágenes sin traer un cambio tan completo como el que se había producido, esencial y repentino, cuando me enteré de que mi amiga casi había sido educada por la amiga de Mademoiselle Bintel. Si tiempo atrás me había exaltado creyendo percibir misterio en los ojos de Albertín, ahora solo era feliz en los momentos en que de aquellos ojos, de aquellas mejillas mismas, capaces de reflejar como ojos tan dulces, a veces como enseguida hurañas, conseguía expulsar todo misterio. La imagen que buscaba, en la que descansaba junto a la que habría querido morir,
No era ya la Albertine de una vida desconocida. Era una Albertine tan conocida por mí como me era posible. Y por eso aquel amor no podía ser duradero, a menos de seguir siendo desgraciado, dado que por definición no satisfacía la necesidad de misterio. Era un Albertine que no reflejase un mundo lejano, sino que sólo desease, hasta ahí, había instantes en que de hecho parecía ser así, estar conmigo, en todo semejante a mí, un Albertine imagen de lo que era precisamente mío y no de lo desconocido. Cuando de ese modo es de una hora de angustia relativa a otro ser, cuando de este modo es de una hora de angustia relativa a otro ser, cuando es de la incertidumbre de si podremos retenerlo a nuestro lado o se nos escapará, de donde ha nacido un amor, ese amor lleva la marca de esa revolución que lo ha creado. Recuerda muy poco lo que habíamos visto hasta entonces cuando pensábamos en ese mismo ser. Y mis primeras impresiones ante Albertine a la orilla del mar podían subsistir en mi amor por ella en una mínima parte. En realidad, esas impresiones anteriores no ocupan sino poquísimo espacio en un amor de ese tipo. En su fuerza, en su sufrimiento, en su necesidad de dulzura y su refugio en un recuerdo apacible, apaciguador, donde querríamos quedarnos y no querer saber más de aquella a la que amamos, aun cuando hubiera algo odioso que saber, incluso si conserva las impresiones anteriores, un amor así está hecho de algo muy distinto. A veces yo apagaba la luz antes de que entrase, y era oscura, apenas guiada por la luz de un tizón, como se acostaba a mi lado. Solo mis manos, solo mis mejillas la reconocían, sin que mis ojos la viesen. Mis ojos que tantas veces temían encontrarla cambiada, de suerte que, a favor de ese amor ciego, quizás se sentía bañada por una ternura mayor que de costumbre. Yo me desnudaba, me acostaba y, con Albertine sentada en una esquina de la cama, reanudábamos nuestra partida o nuestra conversación interrumpida por los besos. Y en el deseo, que es lo único que nos hace encontrar interés en la existencia y el carácter de una persona, permanecemos tan fieles a nuestra naturaleza cuando abandonamos uno tras otro a los distintos seres amados sucesivamente, que una vez, al verme en el espejo, en el momento en que besaba a Albertine, llamándola niñita mía, la expresión triste y apasionada de mi propio rostro, semejante a lo que hubiera sido tiempo atrás junto a Gilbert, de la que ya no me acordaba, a lo que acaso sería un día junto a otra, si alguna vez debía olvidar a Albertine, me hizo pensar que, por encima de las consideraciones de persona, pues el instinto quiere que consideremos la actual como la única verdadera, cumplía los deberes de una devoción ardiente y dolorosa, dedicada como una ofrenda a la juventud y a la belleza de la mujer. Y sin embargo, a ese deseo que honraba con un esvoto a la juventud, también a los recuerdos de Balbec, se mezclaba en la necesidad que tenía de conservar así a Albertine todas las noches a mi lado, algo que hasta ese momento había sido ajeno a mi vida amorosa cuando menos, ya que no era del todo nuevo en mi vida. Era un poder de apaciguamiento tal como no lo había sentido igual desde las lejanas noches de Combray, en que mi madre, inclinada sobre mi cama, venía a traerme el reposo en un beso. Cierto que en esa época me habría sorprendido mucho si me hubieran dicho que yo no era enteramente bueno, y sobre todo, que alguna vez trataría de privar a alguien de un placer. Es probable que entonces me conociese muy mal, porque mi placer de tener a Albertine viviendo en mi casa era un placer mucho menos positivo que el de haber retirado del mundo, donde cualquiera podía disfrutarla a su vez, a la muchacha en flor que, si no me daba gran alegría, al menos privaba de ella a los demás. La ambición, la gloria, me habrían dejado indiferente. Todavía era más incapaz de sentir odio. Y sin embargo, amar carnalmente era para mí de todos modos gozar de un triunfo sobre tantos competidores. Nunca lo repetiré bastante. Era antes que nada un apaciguamiento. Poco importaba, antes de que Albertine hubiese vuelto, haber dudado de ella.
haberla imaginado en la habitación de Montjuïc. Bastaba que, en bata, estuviera sentada frente a mi sillón o al pie de mi cama, si, como era más frecuente, yo seguía acostado, para depositar mis dudas en ella, entregándoselas para que me descargase de ellas, con la abdicación de un creyente que reza,